Bueno, y nosotros seguimos en el panorama internacional, una vez más hablando de Venezuela. ¿Qué sucedió? El gobierno suspendió las operaciones de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en ese país y además le ordenó al comisionado que abandonara Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre inmediato de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en el país como represalias por sus críticas al encarcelamiento que sufre la activista venezolana Rocío San Miguel por terrorismo. Recordemos que esta permanece recluida en la siniestra cárcel de la policía política de Maduro en Caracas. En Ecuador, un enfrentamiento entre militares y guerrilleros en la selva de la Amazonia ecuatoriana dejó como resultado un muerto de nacionalidad colombiana. El ejército informó además que fueron encontradas armas de largo alcance, más de 1.200 balas, artefactos explosivos improvisados, vestimenta militar y parches con la sigla FARC-EP, la guerrilla colombiana que firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia en 2016 y de la que quedaron disidencias. En Italia, 3 manifestaciones tuvieron lugar en Roma como protesta contra las medidas por la Unión Europea al sector agrícola. 3 de estas fueron, una en el Coliseo, otra en el Campidoglio y otra en el Circo Máximo con más de 1.500 personas. Las autoridades israelíes aseguran que las fuerzas de defensa de Israel encontraron a militantes de Hamás durante la redada del hospital Nasser en Khan Yunis. El portavoz de la FDI, el contraalmirante Daniel Hagari, publicó los nombres de 3 militantes de Hamás que supuestamente participaron en el ataque del 7 de octubre y que se escondieron dentro del hospital. Los médicos informaron que es una situación caótica con un número indeterminado de muertos y heridos tras el ataque. Los pacientes que hablaron con periodistas dijeron que las personas detenidas por el FDI fueron golpeadas y torturadas. Otro rearme más en Europa tras la invasión rusa en Ucrania. Se trata en este caso del gobierno suizo, que resolvió rearmarse por lo que entiende es un aumento de la inestabilidad en todo el mundo. El gobierno suizo planea aumentar su gasto en defensa hasta un 19% en los próximos 4 años. Volvemos a hablar de temas políticos porque el ministro de Defensa Javier García explicó que la sanción a un teniente no fue por las denuncias de irregularidades, sino por brindar una entrevista pública. Primero, la sanción no fue por denunciar. La sanción fue por no cumplir, violar un precepto legal, normativo, está en un decreto, que prohíbe a todo oficial hacer declaraciones sin autorización. Y esto lo saben todos los oficiales desde el primer día que entran a la escuela militar. Y esto es aquí, así en Uruguay y en cualquier ejército de cualquier país democrático del mundo. Es un precepto democrático y constitucional. No solo no es una sanción, sino quien habla envió al Poder Ejecutivo, a la Presidencia, y está allí para consideración del presidente, pero le puedo decir que así va a ser, la reconstrucción de su carrera, ascendiéndolo al grado de capitán a partir del 1 de febrero de 2017. Retroactivamente, así que mal puede ser una sanción cuando se lo está ascendiendo, por quien habla. Porque esto fue negado en los gobiernos anteriores, incluso por la presidencia y el ministerio anterior. Así que hasta ahí. Y lo tercero, una cosa muy particular, porque voy a ir a contestar, a explicar una decisión que yo no tomé, que tomó el ministro Bayardi. Es decir, el Frente Amplio tendría que citar al actual senador suplente del Frente Amplio Bayardi y explicarle por qué archivó la denuncia. Yo voy a explicar como ministro ahora lo que archivó el ministro del Frente Amplio, porque las denuncias empezaron en el 2013. Entre el 2013 y el 2020 hubo 3 o 4 ministros del Frente Amplio. Yo tengo que ir a contestar por lo que hicieron ministros del Frente Amplio. Vamos a pasar al turismo. ¿Qué ha sucedido en esta semana de carnaval? Según el ministro de Turismo, Tabaré Viera, realmente las expectativas superaron lo que se tenía previsto. Un 90% se llegó, por ejemplo, de ocupación en las zonas costeras. Y el movimiento fue muy bueno, fue muy importante. Yo diría más tal vez de lo propiamente esperado, en todos los destinos turísticos del Uruguay. Por supuesto que seguimos en verano, así que el costero tuvo una ocupación que promedia entre el 80 y el 90% según la región. El propio destino termal, que no es de esta época del año, tuvo un muy buen nivel de ocupación, por tomar una opinión y una medición. Pero el turismo naturaleza, el turismo de eventos, de fiestas, de festivales, está pleno. Los festivales, si ustedes tienen un festival ahora en Durán, ¿no? Más que importante, los 50 años del Festival de Folclore Internacional,
bueno, tienen un movimiento impresionante de turismo interno, en definitiva, pero también regional. A muchos de ellos vienen gente de la región y eso mueve todo el turismo. Así que estamos conformes, hemos recuperado el turismo en el Uruguay. Yo cuando ingresé como ministro, el turismo estaba en crisis, teníamos las fronteras cerradas por la pandemia y bueno, y en estos 2 años y medio hoy puedo decir que el turismo se ha recuperado. Siempre hay nuevos desafíos, siempre hay algunos problemas, pero estamos trabajando ahora, y aprovecho de decirles, lanzamos una promoción que entra a regir el próximo domingo, el 18, de bonificación, de subsidio del 50% de las tarifas de hoteles, de los hoteles adheridos al programa, para los trabajadores que ganan hasta 55.000 pesos de salario, que pueden ir además acompañados de un invitado por esa tarifa, en paquetes de 4 noches, en que la quinta va de regalo. Entonces son 5 noches pagando 2.